La gran influencia que ejerce el uso de las TIC en la vida humana se hace cada día más fuerte considerando el hecho de que las personas utilizan la tecnología de una manera concurrente, modificando la manera de relacionarnos como sociedad y exigiendo a su vez que el mundo vaya a su misma velocidad. La historia de la utilización de las TIC en el campo de la psicología tiene sus comienzos en el año 60 del siglo anterior con el uso de la videoconferencia por Wilson, Affleck y Johnson, seguido por el diseño del programa LISA y su aplicación Doctor que simulaba las respuestas del terapeuta, hecha por Weizenbaum en 1966. En el año 1969 se dio la informatización de las pruebas Wechsler. En la década posterior, autores como Potter desarrollaron un programa de ordenador con el fin de concientizar a las personas sobre sus hábitos alimenticios con el fin de modificarlos y reducir así la ingesta de alimentos. En el año 80 se dio la primera aparición de la división Medios y Tecnologías de la APA. Como podemos ver hasta ahora en los registros, la evolución de las TIC fue rápida y precisa, tanto así que para el año 1995 se conocieron los primeros servicios de atención psicológica a distancia, brindando a la psicología otra forma de ampliar aún más su campo de aplicación, y en concordancia con su rápido avance, es a comienzos de este siglo cuando se conocen las primeras investigaciones sobre tratamientos psicológicos online, los cuales confirmaron ser tan efectivos como el cara a cara. Al principio se utilizaron el email y los teléfonos para las intervenciones, pero con los años surgieron otros medios como lo son la videoconferencia, los teléfonos inteligentes y la realidad virtual. El uso de las TIC dentro de la profesión psicológica ha resultado ser una importante herramienta que busca ayudar a las personas por un medio tan accesible para todos como lo es la Internet, el nuevo medio de comunicación más efectivo y aceptado a nivel social, cuyo desarrollo evoluciona a niveles ilimitados a cada día, permitiendo ampliar los horizontes en investigación y aplicabilidad para este campo. Cabe aclarar que el propósito principal de las TIC es brindar una mejor comunicación en las terapias que, aunque no cuentan con la presencia física del psicólogo, mantienen intacto el papel que éste juega en la intervención del paciente. La e-psicología o telepsicología es un área del campo de la e-salud o telesalud que se define como la provisión de salud a distancia. La principal característica de estos sistemas de salud es la distancia física que existe entre terapeuta y usuario, las cuales son solucionadas por las TIC, haciendo de este modelo de gran utilidad para las personas que no pueden asistir a una consulta cara a cara, ya sea por falta de tiempo, costo o distancia a la que se encuentra. La e-psicología ha sido definida por Brown como, cito textualmente, el uso de la tecnología de las telecomunicaciones para poner en contacto a los pacientes con los profesionales de la psicología con el propósito de posibilitar el diagnóstico efectivo, educación, tratamiento, consultas, transmisión y almacenamiento de datos del paciente, investigación y otras actividades relacionadas con la provisión de cuidados de salud mental. Como se evidencia en el cuadro anterior, hay ciertas dificultades al momento de iniciar un tratamiento psicológico. Estas dificultades pueden tener solución a través de la relación que se pacte con el paciente, como primeramente tenemos que tener en cuenta que el acceso a las TIC cada vez está llegando más lejos a las localidades lejanas. El primer encuentro es importante dejar claros los detalles antes de iniciar el tratamiento, para que el paciente tenga claro que se le acompañará en todo el proceso y se le explicará si no tiene claro algún método de comunicación. También el contrato del tratamiento de trabajo es muy importante, ya que asegura la confidencialidad tanto del paciente como del terapeuta. Se recomienda unas páginas en las cuales se puede tener videoconferencias seguras. Por último, hay que generar confianza con el paciente y percibir qué es lo que nos quiere comunicar, ya sea en videoconferencia o por correo. Por correo, la forma de expresarse, el uso de las mayúsculas, los recuerdos y cualquier imagen, sonido o video que el paciente quiera compartir con el psicólogo va a ser de suma ayuda para su tratamiento. Dejando claro todo lo anterior, hay que tener en cuenta que no todos los procesos son iguales. El reto actual es identificar las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo una intervención telepsicológica con la garantía de praxis, calidad regulada y ética. Por último, para no tener las mismas dificultades por el desconocimiento, es importante poder contribuir con la investigación sobre la telepsicología, la cual se tendrá que incorporar e integrar en una única base de datos para que se pueda acoger como una investigación pública y asimismo pues contrastar lo que es la veracidad. Bueno, a continuación vamos a tratar un punto muy importante que es el de
qué requisitos debe tener el paciente para poder acceder con su totalidad a este tipo de terapia telepsicológica, en donde brevemente vamos a enumerar los principales criterios que se deben tener en cuenta para el proceso de toma de decisiones sobre en qué casos o circunstancias es conveniente recurrir a este tipo de intervención. Para poder hacer esto se tuvo en cuenta todo lo que tiene que ver con las especificaciones, pautas y sobre todo recomendaciones detalladas con el objetivo de guiar a los profesionales a llevar una intervención de calidad en este campo. Primero, el paciente con ayuda del profesional va a acceder a este tipo de terapia siempre y cuando sus circunstancias y necesidades le impidan definitivamente poder acceder a una terapia presencial. Sin embargo, el profesional estará encargado de constantemente hacer valoración de los aspectos importantes para determinar si es conveniente continuar con este tipo de terapia. Segundo, se debe tener en cuenta de que el paciente no presente ninguna situación de riesgo o de crisis donde tenga de pronto algún problema de violencia, problemas de violencia familiar o problemáticas de pareja muy graves, también problemas de control de impulsos, ansiedad excesiva, problemas de alimentación o cualquier otra problemática en la que el profesional considere que existe cierto riesgo por no tener un mayor control, ¿no? Y seguimiento de forma presencial. Si el caso no presenta este tipo de gravedad alta y no requiere de más de una sesión semanal y el tipo de problema no requiere estrategias presenciales específicas, se puede considerar de que se siga manejando la telepsicología. Tercero, se deben cumplir con algunos requisitos como de que el paciente debe tener más de 16 años de edad. También debe tener un manejo adecuado de las tecnologías o en dado caso puede contar con el apoyo de un coterapeuta que lo ayude con todo ello. También debe tener el espacio óptimo de tecnologías adecuadas para que éste le permita la comunicación online y cumplir con los requisitos de protección de datos que le permitan respetar los principios de privacidad, seguridad y confidencialidad. Cuarto y último punto. Una vez iniciada la terapia telepsicológica, se deben seguir cumpliendo y manteniendo las condiciones óptimas, tales como la buena comunicación, con que el paciente siga las pautas acordadas, respondiendo adecuadamente a las preguntas relevantes, que realice las tareas asignadas, que la información que aporte sea congruente y no haya sospecha de engaño, y lo más importante, de que su estado no empeore, sino que por el contrario tenga avances clínicos significativos. En general, la intervención telepsicológica se aplicará en los mismos principios que en una terapia presencial respecto con la normativa ética y ontológica que garantiza la práctica psicológica adecuada. En cuanto a la plataforma, nos encontramos con las normas legales sobre la seguridad informática. Está la norma ISO 27001, que es una norma internacional de seguridad de la información que pretende asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información en la organización y de los sistemas y aplicaciones que las tratan. En el psicólogo encontramos las normas éticas y la protección de datos y confidencialidad. Bajo la ley 1090 del 2006, que es el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, la resolución 2654 del 2019 y también la protección de datos y privacidad y confidencialidad en cuanto a la ley 1341 del 2009 y la ley 1581 del 2012. También mencionaré los 4 principios éticos y legales básicos para la intervención telepsicológica. El primero está el minimizar el riesgo buscando tener el máximo bienestar del cliente. El clínico ha de valorar si el cliente puede beneficiarse con una intervención online o si es imprescindible una atención presencial o si es una intervención mixta. Segundo, proporcionar intervenciones eficaces. Se revisará frecuentemente el respaldo empírico de la intervención telepsicológica en función del tipo de intervención, el tipo de problema o el tipo de caso al que se le va a aplicar. Tercero, cumplir con la normativa ética y legal. Se exige un riguroso en el cumplimiento de la normativa de protección en los datos personales, seguridad de la información, confidencialidad en un medio que se exige entre el cliente y el psicólogo. Y por último,
Hacer un seguimiento de impacto de intervención telepsicológica en el cliente. El psicólogo debe evaluar frecuentemente la forma en que las personas interaccionan en las comunicaciones electrónicas y cómo esto puede afectar a la intervención. La telepsicología, como ya mencionaba anteriormente, se realiza mediante las TICs y gracias a esto es posible conectar al paciente con el psicólogo. Cuando la terapia o la consulta no es generada por algún tipo de organismo público, ya sea desde una IPS o en el caso de los niños desde un colegio, eso genera algún tipo de costo. El paciente lo que debe hacer es ingresar a la plataforma, ingresar sus datos personales y asimismo podrá contactarse ya con el especialista. Los psicólogos deben de tener en cuenta a la hora de hacer el uso de las redes sociales, tanto personal como profesionalmente, que deben cumplir con las expectativas profesionales establecidas por las políticas, los códigos y las pautas relevantes. Además de eso, el terapeuta tiene que estar al tanto de cualquier información brindada a través del paciente, por parte del paciente, y asegurarse de que esta misma no sea transmitida a ningún sistema de almacenamiento de terceros. Además, el psicólogo debería plantear la posibilidad de contar con dos dispositivos móviles, ya sea uno para el uso personal y el otro para el uso profesional. Esto con el fin de garantizar mayor protección de la información confidencial brindada por parte del paciente, como lo son las grabaciones de las sesiones en medio de la consulta. Esto con el fin de evitar lo que sería revelaciones inéditas, como por ejemplo que algún familiar del psicólogo tropiece con ese tipo de información privada y empiece a ser llevadas a terceras personas. Hoy en día es mucho más común ver estos tipos de terapias online y más si nos enfocamos ahora con el tema del coronavirus, con el tema de la pandemia, donde por medio del encierro no podemos acercarnos o tener un tipo de terapia pues física. A través de los años han surgido múltiples aplicaciones, múltiples plataformas donde podemos encontrar ese tipo de ayudas que ofrecen psicoterapia y pues garantizan algún tipo de bienestar a esas personas que lo necesitan, que requieren ese tipo de ayuda, donde podemos encontrar ese tipo de ayudas que ofrecen psicoterapia y pues garantizan algún tipo de bienestar a esas personas que lo necesitan, que requieren ese tipo de ayuda o que están padeciendo algún tipo de trastornos. Algunas de las aplicaciones que han surgido en los últimos años para teléfonos móviles encontramos a Mentavio, TherapyChat, Cita.io, GuruMind, Meio, Phobius y Appsi mHealth, entre otras aplicaciones que podemos encontrar también. Estas plataformas permiten al usuario poderse contactar con un terapeuta de manera anónima y lo que hace es que por medio de videollamadas, chats, llamadas e incluso terapias presenciales poder tener esta comunicación confidencial con el terapeuta y pues el paciente. Y algunas aplicaciones no solamente cuentan con servicios psicológicos, sino que también tienen a la mano otros personales de la salud, como lo son médicos, fisioterapeutas, pediatras y entre otros. Lo mejor de todo esto es que son aplicaciones gratuitas y las podemos contar con ellas en cualquier momento y lugar en el que lo necesitemos. En cuanto a la adaptación de instrumentos, procedimientos y técnicas psicológicas, es importante tener muy en cuenta que siempre se debe priorizar una terapia presencial, pero pues si no se puede, se debe optar por la terapia telepsicológica. También se debe acordar con el paciente, entre el terapeuta y el paciente, si digamos dentro de estas terapias telepsicológicas se pueden hacer algunas presenciales, ya sea para el inicio o para el acuerdo de los objetivos o en el tratamiento. También es importante que el terapeuta tenga información del cliente y su contexto, quién es, qué hace, con quién vive, y si no es posible por el mismo cliente, averiguarlo con las personas cerca como la familia o sus vecinos. Algunas sugerencias de adaptación en cuanto a las herramientas. Existen los autorregistros en aplicaciones web como por ejemplo Mental Check,
Augister, que son aplicaciones que permiten hacer una revisión momento a momento, o sea, en tiempo real de las conductas del paciente. Pueden acceder tanto el paciente como el terapeuta y revisar los gráficos. También existen los cuestionarios, inventarios y test. También son cuestionarios online que permiten la aplicación y corrección. Dentro de ellas, un ejemplo es el test de ediciones TEA, Pearson y aplicaciones del inventario de Beck. También existe la evaluación mediante realidad virtual, que es más que todo como para aspectos cognitivos, atención, memoria. Un ejemplo de estos está el Aula en Explora, que es para la evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el Memo Test para la evaluación de la memoria. Hay que tener muy en cuenta que en internet podemos encontrar infinidades de aplicaciones y de pruebas que nos podrían servir, pero entonces tenemos que ser muy perspicaces a la hora de escogerlos, ya que pues muchos no pueden tener validaciones o no pueden estar baremados para nuestro país, pueden ser como pseudocientíficos. En cuanto a las técnicas de exposición en vivo, por ejemplo en la ansiedad o en las fobias, se recomienda la participación de un coterapeuta que esté cerca de la zona, pero si no, entonces se puede guiar por medio de dispositivos móviles. Para esta recomendación es importante las grabaciones del terapeuta como modelo de exposición, o la exposición por video e imágenes, o la petición del cliente para la grabación. En cuanto a las técnicas de reestructuración cognitiva, se deben tener en cuenta el tiempo de verbalización de cada interlocutor, en especial en el famoso debate socrático, que pues se debe tener en cuenta, ya que ahí es donde el cliente hace las reflexiones. También se debe acompañar los procedimientos de reestructuración cognitiva, como por ejemplo documentos explicativos, pedir tareas por escrito, como por ejemplo escribir los pensamientos. En cuanto a las técnicas de entrenamiento en habilidades sociales, algunas sugerencias de adaptación. Primero, es conveniente y posible, si es conveniente y posible, tratarlo mediante intervención telepsicológica. Si se puede, entonces se debe valorar si se requiere un entrenamiento de habilidades para las que se requieren interacciones. También se debe valorar una posible búsqueda de un colaborador para realizar sesiones presenciales de entrenamiento, bien sea un profesional que esté cerca o un familiar al que se le hayan dado las instrucciones. También es importante tener en cuenta que el juego de roles es como los que más presentan problemas de adaptación en el formato online, ya que pues como dije anteriormente, la cámara, el rango de visión se debe ajustar a mínimo la mitad del cuerpo. Algunas sugerencias de adaptación para las técnicas de ensayo en imaginación. Pues es importante que el cliente esté concentrado y que se eviten en la medida de lo posible interacciones o distracciones. Entonces mantener las condiciones idóneas en el ambiente de ruido, luz, temperatura, etc. Clasificaciones para las intervenciones online. Se deben tener en cuenta diferentes criterios para este tipo de intervenciones, tales como son el marco temporal, las tecnologías empleadas y el objetivo de la comunicación. En el marco temporal encontramos la información, y esta la podemos encontrar de una forma sincrónica y asincrónica. En la forma sincrónica podemos hallar lo que sería una llamada telefónica, una videoconferencia, mensajería instantánea, y en la asincrónica podemos encontrar lo que serían ya los emails, unos podcasts o unos audios grabables, etcétera. En las tecnologías empleadas encontramos ya pues los medios por los cuales vamos a utilizar, ¿no? Como sería el teléfono o el PC o un radio. Y en el objeto de intervención ya encontraríamos lo que sería si es para prevención, para autoayuda o para seguimiento. Dicho esto, encontramos primero lo que serían las intervenciones estructuradas en la web. Son programas altamente estructurados, los cuales se enfocan en un cambio terapéutico. En un segundo lugar encontraríamos lo que sería el asesoramiento y la intervención telepsicológica entre un terapeuta y un cliente, ya sea por vía email, correo,
mensajes de texto, etc. En un tercer tipo encontraríamos lo que sería el software terapéutico, el cual basa sus intervenciones en una tecnología netamente artificial. Esto ya sea en formato de juego o de realidad virtual. En un cuarto tipo, por último, ya encontraríamos otros canales online, los cuales pueden ser los blogs, los canales de comunicación social o redes de apoyo.